Mm, Cordial saludo, mi nombre es Verónica Heredia, estudiante de Administración Financiera de tercer semestre y voy a hablar sobre el desarrollo dominante, que es el tema a tratar. Entonces, principalmente, vamos a definir desarrollo como un crecimiento continuo em, y vamos a indicar la idea principal. Entonces, cuando hablamos de desarrollo dominante, nos referimos, digamos que a través de la historia, nosotros, la historia del mundo, nosotros hemos tenido diferentes cambios. Nuestro pensamiento ha cambiado, nuestra forma de vivir, nuestras costumbres. Todo esto tenía un origen, pero se ha venido transformando por el mismo desarrollo, ¿sí? Un constante crecimiento y esto viene también a los cambios. Pero entonces acá hay algo de lo que quiero hablarles. Entonces hablamos del desarrollo dominante entre países, entre diferentes continentes. Entonces podemos decir que, bueno, a través de la historia del desarrollo dominante se ha identificado como los países del primer mundo, que son los países industrializados, los países desarrollados, han venido, digamos que, sometiendo o dominando a los países del tercer mundo, que son los países que están en vías de desarrollo. Son los países de economías emergentes que están empezando a tener control sobre sí mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, digamos, por ejemplo, actualmente en lo que es Estados Unidos tiene gran poder en los conflictos que se viven en diferentes partes del mundo. Directa o indirectamente lo tiene porque Estados Unidos es una de las grandes potencias mundiales que abarca gran parte de la economía y digamos que una decisión que ellos tomen allá nos afecta a nosotros. Por ejemplo, en Colombia eh, le afecta a economías emergentes como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, que son países a comparación, digamos que de términos de economía, son pequeños al lado de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, por ser una gran potencia, eh, afecta directa o indirectamente en las decisiones que tome al resto de los países. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Porque en el desarrollo dominante, eh, nosotros, por ejemplo, tuvimos, bueno, todo empezó, digamos que en el siglo XVI, en la época del descubrimiento. Entonces, ¿qué sucedió? Que las civilizaciones que estaban ya un poco más desarrolladas llegaron a las colonias y empezaron a segregar y a dividirlas, a separarlas. Y lo que hicieron fue separar por territorio geográfico, por recursos, entonces por niveles. Entonces lo que hicieron fue, no permitieron que ellos mismos tomaran sus decisiones sobre su subsistencia o sobre su bienestar propio, sino que ellos lo que hicieron fue tomar, dominar, dominar esas colonias y, em, por decirlo así, como imponerles, ¿sí? De una manera como sus costumbres y eh, asemejar a la que ellos tenían, pero nunca permitieron que ellos mismos desarrollaran eso, ¿sí? Entonces, como que les pusieron sus costumbres, como ellos hacían sus cosas que eran un poco más avanzadas, que ya tenían un poco más de educación, no eran tan ignorantes, entonces digamos que les enseñaron eso y ellos no avanzaron más porque ya pues dijeron que estas civilizaciones eran más avanzadas en muchos términos. Entonces, eso es lo que sucede actualmente y es lo que trata el desarrollo dominante. Digamos que así empezó en la historia. Primero fue pues en la época del descubrimiento, en el siglo XVI. Después ya llegó con la época del imperialismo, que fue en el siglo XIX y en el siglo XX, que ahí es donde ya se empieza a hablar, donde el capitalismo abarca gran parte del mercado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el capitalismo busca tener su propio bien a través de la economía. Entonces es que las personas que más dinero tengan, que más, o las empresas, por ejemplo, en este caso hablamos de las industrias, en donde más tengan más poder político, poder eh,
mm, de dinero y todo, de territorio, de bienes, de muchos activos, más tienen, o sea, ante más tengan ese poder, más tienen facilidad para ingresar, digamos, a una economía, para poder vender sus productos, para cambiar muchas cosas y muchos hábitos de la gente, ¿sí? Entonces llegó el capitalismo que abarcó todo esto en donde ya todo era mercancía. Ya no era tan derecho, sino todo era mercancía de las personas. Entonces todo lo que había se convertía en algo que generara. Todos los recursos tenían que generar una rentabilidad. Entonces esto claramente fue una época, pues un cambio drástico y todavía se vive. Entonces, bueno, aquí también viene una parte de la, pues, que es el ciclo económico de la escasez y todo, en donde a nosotros nos afecta diariamente, porque las personas que tienen más adquisición de dinero y bienes son los que digamos que en la toma de sus decisiones nos afectan a nosotros porque nos pueden, digamos que, aumentar el precio de un producto y a nosotros ya nos queda un poco más difícil pues obtenerlo y tenemos que empezar a reemplazarlo y todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que es porque nosotros adoptamos esas costumbres de los países desarrollados económicamente y culturalmente. Entonces, si vemos nosotros la tecnología, todo este desarrollo que viene de otros países que ya son como China, Estados Unidos, en esos continentes, pues se ha venido adoptando acá y de una forma directa es un desarrollo dominante a nosotros. Por ejemplo, las empresas grandes que son industriales en Estados Unidos vienen acá, ahí, pues hacen como un estudio de nuestras costumbres, de cómo somos, y nosotros, pues por muchas veces la ignorancia, eh, creemos que es lo mejor, que es la de última para, y nos damos cuenta que ya realmente para ellos eso es lo peor, pero para nosotros por nuestro nivel va a ser lo mejor, pero realmente no es así, sino que ellos estudian nuestras costumbres, estudian el mercado, el segmento y se dan cuenta que aquí pueden generar estrategias de marketing donde convenzan a, Pienso. convenzan a las poblaciones de adquirir sus productos. Entonces, básicamente el desarrollo dominante es esto, es cambiar las ideas, obtener los recursos de los países que están de economías emergentes y usarlos a su favor para su desarrollo económico. Por ejemplo, Colombia, nuestro Tratado de Libre Comercio no tiene mucha ventaja. Nosotros acá tenemos muchos recursos, producimos mucha comida, pero los tratados de libre comercio que se han firmado no han sido, pues, no hemos tenido mucho beneficio por eso, ¿sí? Entonces, pues los invito a que los lean también. Hay cosas muy interesantes y que se puedan cambiar a futuro si nosotros pues dedicamos mucho más tiempo a estudiar y a mirar porque nuestro país realmente tiene muchos recursos, pero no están muy mal repartidos y nosotros, por ejemplo, importamos, digamos, pollo, importamos café, ¿sí? Y no debería ser así porque nosotros producimos eso y a nosotros nos sale más caro importar eso que nosotros mismos poderlo cultivar acá en nuestro país. Y esto es el desarrollo dominante, es tomar recursos de un país aprovechándose de su ignorancia, tomar sus territorios y eh, esos países que son subdesarrollados es gracias al trabajo, eh, a los recursos de los países que están creciendo, que están en vías de desarrollo. Por eso es que esos países son tan grandes, porque tienen mucha estrategia y han logrado esto. Y en cuanto al video de Abuela Grillo, eh, pues ahí realmente se ven reflejados diferentes tipos de desarrollo y es ver cómo realmente lo que decía anteriormente se aplica el recurso de esta señora que tenía un don, sacan provecho de eso para ellos
adquirir bienes, adquirir dinero, adquirir una posición y realmente someter a las demás personas, someter a pueblos, países y acabar muchas cosas. Todo termina en una guerra donde los recursos, la naturaleza termina muy afectada. Todo esto son factores que no se tienen muy en cuenta, pero son muy importantes porque esto nos afecta a todos en general. Entonces, pues digamos que eso es básicamente lo que eh, hablamos de desarrollo dominante y estos son algunos hitos históricos que han desarrollado, han permitido el crecimiento pues, del mundo, de todas las economías. Y bueno, pues eso es lo principal y lo más importante de lo que vimos en esta unidad. Muchas gracias.